¿Cómo están, familia? Ezequiel Friki a sus órdenes. El día de hoy continuaremos con la clasificación de yokais de la franquicia de Touhou, pero esta vez será un poco más extenso debido a nueva información que he registrado para descubrir la verdadera naturaleza de los yokais como el misterio detrás de cada personaje. Así que sin más que decir, comencemos. Si han visto mis videos anteriores, recordarán que existen cuentos y leyendas japonesas que se dieron la inspiración de nuestros personajes que hoy conocemos, y gracias al usuario SunnyMilk esta parte no será la excepción en obtener una leyenda, así que pongan mucha atención porque les fascinará. Aunque Tebu sea un conejo de la tierra y de buena suerte y Reisen de la luna, lo único que las hace comunes es el apellido Inaba. Como siempre creí que era solamente un apellido para ponerlo en el personaje, pero al escuchar la leyenda te darás cuenta de lo equivocado que estaba. Resulta que existe una leyenda llamada la liebre blanca de Inaba, una leyenda que nos demuestra que ser una persona amable te puede llegar a grandes lugares. La leyenda cuenta que en la costera de la isla Oki, un conejo deseó viajar a la isla donde el sol aparece, creyendo que es la tierra de los dioses. Sin embargo, el océano impedía su camino. Decidió engañar a los cocodrilos para que pudieran crear un puente hacia la dirección hacia Japón. Sin embargo, cuando los cocodrilos descubrieron el engaño del conejo, el líder despellejó su pelaje, quedando su piel al descubierto, cayendo en las arenas de Japón. Acto seguido, el conejo se sorprende por una multitud de hombres, 80 en total. Entonces pide ayuda a uno de ellos. Después el hombre le explica que se pusiera agua del mar para hidratar su cuerpo e irse a las montañas para poder secar su piel. Lo que el conejo no sabía era que en vez de ayudarlo, lo estaba perjudicando. La salada agua de mar irritaba la piel de este conejo y el viento de la montaña lo dejó bien seco, como si fuera una persona en sequía. De pronto, un hombre llamado Okuninushi, llevando grandes cosas en su espalda, se da cuenta de aquel pobre conejo. Él le pregunta por qué está mal herido, respondiendo que fue la culpa de esos dioses tacaños, revelándonos que esos hombres eran pretendientes que buscan la mano de la princesa Yagami. Y aunque parte de esa multitud tenía hermanos, lo pusieron como burro de carga, ya que solo era mitad de hermano. Sin embargo, Okuninushi decide ayudar al conejo, explicando que vaya a un río para bañarse y rodearse de juncos al lado del arroyo. El conejo se precipitó en hacer lo que dijo ese hombre, y funcionó. Se relajó con el río y los juncos se convirtieron en una pelusa blanca, haciendo que se pegara a la piel húmeda del conejo, quedando como nuevo. Al final de la leyenda, el conejo le dice a aquel hombre: ninguno de tus hermanos ganará la confianza de la princesa Yagami. Aunque tú llevas las bolsas, tú serás el primero en el amor. Y esa profecía se cumplió, haciendo que Okuninushi obtendría la mano de Yagami. Para ser honesto, esa historia vaya que fue bastante interesante, y más por esa referencia. Creo que para la próxima vez encontraré más leyendas o cuentos japoneses para encontrar referencias de estos personajes y probablemente entenderlos un poco más. Una de las yokais que fue afectada por el mazo milagroso tampoco no tendría que estar atrás como los demás que había mencionado. Kageroi Maizumi, aunque muchos consideren como una yokai, en realidad ella presenta el fenómeno Werewolf, también conocido como mujer lobo, también conocido como hombre lobo. Los hombres lobos son criaturas legendarias presentes en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Según en el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o de otro agente exterior. El cronista medieval Genbarse de Tiburi asoció la transformación con la aparición de la luna llena, pero este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de ficción moderna. La creencia en los hombres lobos se encuentra en todo el mundo, y existe una condición psiquiátrica en la que una persona cree que es un lobo, la cual se conoce como el nombre de licantropía. En sí, este fenómeno, según la ciencia, es un síndrome donde la locura se presenta en un desequilibrio mental en el cual el paciente cree real su metamorfosis en un animal que adquiere su conducta. En base de la conducta del animal, el paciente suele sufrir desórdenes alimenticios como amnesia después de un choque de este fenómeno. En pocas palabras, en sí la licantropía
no es un fenómeno de metamorfosis de humano a lobo, sino que el propio cerebro cree que lo es, actuando dependiendo del animal como de un perro, una rana, hasta una abeja, incluyendo hay casos que pueden llegar de formas diversas de metamorfosis diferentes a la vez. La leyenda del hombre lobo se remonta antes de los mitos que habían sido narrados, pues resulta que un año antes de Cristo, el poeta romano Ovidio escribió las Metamorfosis y el primer libro que nos contaba la historia del rey Licao, quien era un hombre religioso y culto, pero que este mismo realizó sacrificios que lo llevaron a practicar lo que se podría llamarse antropofagia, o sea, el canibalismo. Se dice que eso ofendió a los dioses sirviéndoles carne humana, y por eso fue castigado convirtiéndose en un hombre lobo. Cuenta la leyenda que cada 10 años, si no comía carne humana, podría volverse su forma humana, pero siempre volvía a sus ritos y sacrificios con cada luna llena. Licaion salía al bosque y aullaba a Zeus para que éste lo perdonara, pues esta criatura hecho de ficción se ha convertido en un ser bastante popular que a lo largo de los años ya hay muchos que se encariñaron de este ser mitológico, y Kageru tal vez no sea la excepción, pero sí que nos ha dado una buena información. Shikieki Yamatsanadu, conocida por darte sermones a más no poder, es una de las juezas que se encarga de juzgar en el inframundo aquellas almas que mediante de sus actos en vida serían recompensados o serían enviados al cielo o al infierno, pues el puesto de ser una llama o una enma es muy agotador. Para entender mejor el concepto, en Japón se les conoce como enmas, con la capacidad de ver el pasado de una persona, pero originalmente se les llaman llamas en la religión budista. Según en esta religión, el alma después de morir podría reencarnar en uno de los 6 reinos del budismo. El reino de los Deva es el reino de los dioses y dotado de felicidad y orgullo, asociado el color blanco. El reino de los Asura, reino de los semidioses o demonios, que son caracterizados por sus ansias de poder, asociado al color verde. El reino de los humanos, también conocido como el reino Manushya, está basado en el deseo y apego, la pasión y la duda, asociado al color amarillo. El reino animal, o también conocido como Tiryan Yoin, determinado por la estupidez y dejarse por llevar por sus instintos naturales, asociado al color azul. Reino de los pretas, reino del espíritu hambriento, estado de ser posesivo, avaricia y envidia, asociado al color rojo. Y el reino de los narakas, que es también conocido como el reino de los nirayas, equivalen al infierno del sufrimiento, la ira y la maldad pura, asociado al color gris. Ahora bien, lo más curioso de este tema es que tanto en el manga, animes y videojuegos combinan un poco el concepto del llama con otras religiones. Por ejemplo, en Toho, cuando una persona fallece antes de ser juzgados, deberían atravesar por el río Sansu, siendo transportados por un Shikigami, referencia a la mitología griega del río Esfigel, siendo Caronte que transporta las almas al inframundo. El juicio que será encargado del Enma, proveniente de la original religión budista, y por último, el cielo y el infierno, que será enviada el alma por sus actos en vida, obviamente una referencia a la religión cristiana. No pude conseguir mucha información sobre estos seres divinos, pero te recomiendo ser una buena persona y ser bastante solidario para así ganarte al cielo, o seguirme a este canal y todo el mundo directo al infierno. Obviamente sarcasmo. Mamizo Futatsiwa es el yokai con más dudas en la franquicia, porque a pesar de ser un yokai final en el Tohu 13 y ayudarnos un poco en los incidentes, su especie de tanuki nos dirá más de su naturaleza y algún que otra sorpresa, y les diré por qué. Un tanuki es un yokai japonés que cambia forma, con una apariencia de perro mapache, y se dice que esta criatura legendaria es traviesa y a la vez alegre, pero también puede ser crédula y distraída. Los tanukis pueden usar una hoja mágica que les da el poder de metamorfosis y transformándose desde diversos animales, incluyendo seres mitológicos hasta seres humanos, e incluso transformándose en objetos inanimados hasta utilizar las hojas para convertirlos sea en oro, comida, alcohol y algún que otro gusto personal. Pero otra leyenda dice que es solo para engañarte, pues cuando un humano toca el objeto transformado y este objeto termina su efecto, quedándote con la cara de tonto al ser engañado. Actualmente son uno de los yokais más populares de todo Japón, y más para los más pequeños, pero lo que lo hace más interesante, también es considerado como un amuleto de la prosperidad, entre comillas, debido a que su estatua original se presenta 8 rasgos especiales que lo caracterizan. Primero, un sombrero duro para protegerse rápidamente de los problemas o del mal clima. Segundo, ojos grandes para verlo todo muy bien y poder tomar buenas decisiones. Tercero, una botella de sake que le presenta la virtud. Cuarto, una cola larga que brinda la estabilidad y fuerza
fuerza hasta que alcance el éxito. Quinto, una letra de cambio que representa la confianza. Sexto, un gran estómago que simboliza las decisiones audaces y en calma. Séptimo, una sonrisa amistosa que representa una buena atención al cliente. Y octavo, cuando vi por primera vez en esta estatua creí que esas cosas eran las piernas de la criatura, pero en realidad esas cosas son las que en realidad están entre las piernas de la criatura, que simbolizan la suerte económica y la fortuna en los negocios. Es más, debido a estas joyas de la familia, ya saben a qué me refiero, es lo que lo caracteriza, pues este yokai resulta que también tiene una canción para niños hablando de estos colgantes. Si Mamizu realmente es una tanuki, probablemente tenga más sorpresas de lo que uno se puede imaginar, y con el miedo de que también hay algo más en esa falda. Pensé que era una mentira, pero al investigarlo un poco, nunca imaginé que existiría esa clase de yokai. Pero bueno, así se aclaran las dudas. Nue Houjo, uno de los personajes más misteriosos y entretenidos y poco fuera de lo percibido, muchos fans exclusivamente de América siempre la han confundido con un alienígena debido a su relación con esos platillos voladores, pero en realidad es una yokai de la Tierra, mencionando que su especie llamado Nue, sí, así se llama su especie, te dará más miedo que un simple alienígena. Los Nue son criaturas mitológicas siendo un híbrido de diferentes tipos de animales, pero la más reconocida tiene una cabeza de mono, el cuerpo de un tanuki, las patas de un tigre y una serpiente como cola. Incluso tiene la habilidad de transformarse en una nube negra para poder volar. Este yokai es uno de los más antiguos, ya que en ese tiempo la gente pensaba que era una especie de ave nocturna, porque su canto suena como el de un zorzal blanco y por lo tanto su nombre está escrito en un kanji, que se contiene los significados noche y pájaro. Pero no era buena señal. Según las leyendas, son conocidas como demonios que llevan la mala suerte, las enfermedades y son portadores de plagas y un mal augurio. Estas criaturas son muy temidas en Japón, porque tan solo su presencia o inclusive su pisada puede afectarse con mala suerte y devastaciones a toda la gente que está en su alrededor. Incluso dentro en el mundo de los yokais, este demonio es símbolo de respeto por todos sus hermanos y demonios de bajo nivel, ya que la mala suerte y las energías negativas pueden ser transmitidas a estos también al igual que a los humanos, dándonos cuenta que realmente es un yokai bastante peligroso, por lo cual no te recomiendo visitarla o saludarla. Puede que de forma intencional te otorgue la mala suerte, como también una enfermedad y una pesadilla que no podrás despertar. Adivina, adivinador, ¿qué relación tiene este personaje? Este, y estos, y este también. Pues que representan los fantasmas. Pero para poder explicar a detalle sobre estos fenómenos del otro mundo, empezaremos con uno por uno. Soga no Toñiko, un personaje que puede causar truenos y aunque se considera un espíritu vengativa, entre comillas, en realidad es un fantasma normal. Pero ¿qué es un fantasma en primer lugar? Los fantasmas en el folclore de muchísimas culturas son supuestos espíritus, almas errantes o incluso almas en pena de seres muertos o seres del plano espiritual, que se manifiestan entre los vivos de una forma perceptible y que son seres transparentes de una forma humana que se han quedado en nuestro mundo por cosas pendientes. Según un descubrimiento de la ciencia, cuando una persona fallece se reduce 150 gramos de su peso original. Y no se trata de una descomposición de su cuerpo, sino se trata de que su alma se separó de su forma material y según se sabe, el alma está conformado por tres partes, una mental, una emocional y una espiritual, conformándose lo que se llamaría el cuerpo astral. Se cree que este cuerpo todavía consiste en su personalidad habitual, sin embargo tiene un tiempo límite para despedirse de sus seres amados. Después el cuerpo astral se divide de su parte espiritual llevándolo a lo que llamaríamos al otro mundo dependiendo de la cultura, haciendo que la parte mental y la parte emocional se queden en la tierra. Carentes de personalidad automáticamente se transforman en un fantasma, donde la parte mental tienen asuntos pendientes con el mundo de los vivos. Al tener la habilidad de escuchar las voces de su pasado, pueden incluso dar señales de sus seres queridos para poder así cumplir las cosas pendientes, después de su parte mental que va a descansar en paz dejando solamente la emocional, que de esta parte sin saber qué hacer con estos fantasmas no tiene ningún propósito y su estado de ánimo puede confundir con las personas que están a su alrededor, lo cual puede descarrilarse y convertirse tal vez en un fantasma gentil o en un fantasma maligno. Y hablando de espíritus malignos, Mima, la hechicera maestra de Marisa, y no sé por qué aún no la han sacado de la vieja escuela, en su descripción resulta ser una yurei, también conocidos como espíritus vengativos. Cuando escuchamos esa palabra, muchos en el folclore e incluso en las películas son considerados como
como seres llenos de maldad con el deseo de dañar a cualquier persona que está cerca de su territorio. Estos seres espirituales hacen justicia castigando o incluso asesinando a aquellas personas malvadas o aquellas que han cometido alguna maldad. Generalmente estos espíritus vengadores son conocidos como ángeles, pero en la mitología japonesa, estos espíritus también son conocidos como los espíritus Onryo. Su origen entra en la clasificación de espíritus vengativos y este grupo puede contener desde monstruos y criaturas, espíritus y otros fenómenos inexplicables conocidos como los yokais, es decir, misterios hechizantes. Sin embargo, las creencias apuntan que los espíritus Onryo se pueden apaciguar con un acto de justicia. Después de todo, lo que buscan es limpiar el recuerdo de su vida de la tierra. No obstante, sean buenos o malos, Japón sigue adorando las historias fantasmales y buscan garantizar la felicidad eterna a todos estos espíritus molestos. Después de todo, tienen muchísima actividad. Continuamos con los fantasmas, empezaremos con las hermanas Prismiver, la tríada de orquestas más reconocida por todo Gensokyo. Gracias a su habilidad de manipular instrumentos como también el fenómeno llamado poltergeist, es un término que suele utilizarse coloquialmente para definir a todos los acontecimientos violentos que pueden suceder en algún lugar, supuestamente que sea encantado y que no se ajustan a la normalidad física. Entre los fenómenos poltergeist se incluye por lo general ruidos inexplicables, movimientos de objetos inanimados, materialización, desaparición de comestibles, olores extraños y ataques físicos. Expertos de lo paranormal explican que este fenómeno es causante por un fantasma o por diversos entre sí, pero también y muy pocas posibilidades se trata de una persona con poderes telequinéticos causando de forma inconsciente, a pesar de que este tema aún está en debate. Sin embargo, en el mundo de Touhou son espectros que realizan ruidos, capaces de incluso manipular objetos a distancia, como también tocar una banda con música, que son en realidad espectros de notas musicales, un lugar de uno físico. A causa de esto, los espíritus que no tienen un cuerpo u orejas físicas para escuchar, que puede decir disfrutar de la música hecha por los poltergeist, puede hasta incluso hipnotizar a la gente. Interesante. Desafortunadamente no pude encontrar una especie exacta de Yomu. Sin embargo, en su descripción explica que la familia Konpaku siempre ha estado compuesta por ser mitad humano y mitad fantasma, probablemente una referencia a las familiares espirituales, desde familias con templos muy antiguos o incluso que están relacionados con dioses, provocando un limbo entre el plano físico y el plano espiritual. Ahora bien, según en su descripción, explica que este personaje probablemente se trate de una leyenda o un cuento de origen chino, por lo cual si ustedes saben de lo que se trata o incluso yo lo encuentro, lo pondremos en la siguiente parte. Y por último y no menos importante, Jujutsu Seiyuji, la fantasma 100% real, no fake, pero como ya sabemos que son los fantasmas, lo cambiaré por su lugar llamado el inframundo, entre comillas. Como dije antes en los temas de los almas, el inframundo es un lugar donde viven las almas en pena. Sin embargo, existen diversas culturas y significados de lo que se puede representarse el inframundo. Por ejemplo, el inframundo griego, donde las almas son enviadas por Caronte y ser juzgadas por sus actos en el infame mundo de Dios de Hades. El inframundo egipcio, las almas en pena deberán atravesar las 7 puertas guiadas por Anubis, el espíritu del inframundo, para ser juzgados ante Susak. El inframundo mexicano, donde deberán pasar 9 niveles hasta llegar con el dios de los muertos. Y como no, el inframundo japonés, o también conocido como Yomi, es uno de los más crueles de lo que te podrás imaginar. A diferencia del cielo o el infierno que muchos suelen contar, el Yomi es un reino de muerte donde parece tener un riñón terrestre con la vida humana. Evidentemente no es un sitio que se considere paradisiaco donde el alma descansaría. No, se describe como un lugar de castigo eterno y de torturas perpetuas. Más bien, se representa como un lugar donde el alma de las personas viven en momentos repetitivos de su sombrío pasado, y aunque su existencia vida fuera perfecta, la mayoría de los eruditos y estudiosos tenían la creencia de que la representación de Yomi emanó en las tumbas de la antigua de la era feudal, donde dejaban los cuerpos para que se descompusieran, para que así los humanos puedan salir de su plano material y así en un plano libre. Lo paranormal siempre ha sido un tema que muchos dejan desapercibido, pero con toda esta evidencia que les he redactado, no hay que negar que es uno de los misterios más interesantes que la humanidad tenga que encontrar. Y bueno familia, Ezequiel Friki se despide. Nos veremos en otro video. Pon un like si te gustó, compártelo con tus amigos, activa la campanilla, suscríbete a mi canal y sobre todo, que te hayas divertido. Sayonara a toda la familia.